Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que están escuchando. Hoy aquí con una invitada de lujo, este, a quien personalmente, después de que grabamos este episodio, pienso solicitarle una masterclass de manejo del tiempo. Porque siempre que la veo, está en el gimnasio, cuidando a los niños, tocando un evento, dando alguna clase, estudiando repertorio. Y yo, pero Sí. ¿cómo en 24 horas logras poder hacer todo eso? Entonces, señoras, damas y caballeros, con ustedes, Verónica Zumbado, Gracias, a quien recibimos con gracias. un aplauso muy grande. Vero, violinista, pero aparte de violinista, también tienes otra faceta complementaria en tu vida, ¿verdad? Tengo varias. Hay varias. Entonces, ya para darte la palabra, primero que todo agradecerte por el, ¿verdad? El aceptar venir para hasta acá. Y nada, pues aquí era como hablar un poco del proceso, ¿verdad? En la vida de cada uno. Y bueno, te cedo la palabra ahí para que... Gracias, José, por la invitación. Muy honrada de estar aquí. Y sí, honestamente, yo tampoco sé cómo hago. A veces cuando estoy de vacaciones, más bien me siento como rara, que necesito hacer algo. Porque el tiempo, Porque sí, exacto, demasiado tengo tiempo. demasiado tiempo. Yo, o no, me hace falta hacer algo, ocuparme. Pero sí, bueno, soy muy acelerada y eso lo heredé de mi papá, que también es músico. Em, y bueno, sí, soy violinista, también estudié terapia de lenguaje, estudié audiología y estoy llevando la maestría en rehabilitación auditiva en Mucha, Chile, en Chile. en Chile. Ya voy a terminarla. Y soy mamá de 2 peques. Entonces sí, que de hecho el menor es alumno de aquí, del señor presente de batería. Pero sí es una locura, pero es súper hermoso y todo se complementa al final. Ajá. Entonces, no lo siento como que hago muchas cosas diferentes. Se siente más bien como una sola cosa. Como que todo Como rima. que todo, ajá, Ajá. todo ahí va en armonía. Y Vero, digamos, para empezar tal vez con la parte de la música, ¿verdad? Que es Ujú. como de pronto y por lo que más te conozco inclusive, ¿verdad? Hablándonos un poco tal vez de o sea, del nicho familiar, ¿verdad? Porque hay figuras importantes Ah, ahí. total. ¿Y cómo fueron esos primeros años, esos primeros acercamientos? ¿Qué recordás? ¿Qué te movía, verdad? Bueno, mi papá es el que nos inició a mi hermana y a mí. Tengo una hermana saxofonista, Sofía Zumbado, vive en México también. Y él fue el que nos inició a ella y a mí en el mundo de la música. Él es guitarrista, se graduó del Castella, estudió en España la carrera de guitarra clásica y vino a Costa Rica y empezó a formar toda una escuela de guitarra. Entonces él trabajaba en la UCR como profesor y cuando mi hermana y yo estábamos chiquititas, él obviamente quería que nosotros siguiéramos los pasos de música. Quería que fuéramos guitarristas, pero yo fui la más cercana a instrumento de cuerda. Y entonces me acuerdo de estar siempre, porque mi papá hacía los festivales internacionales de Ah, qué bueno. guitarra, y me acuerdo de él tocando en conciertos. Después hacía chivos también, ¿verdad? De ahí viene el asunto de los chivos para mí. Pero siempre estuve sumergida en ese mundo de ver música y escuchar guitarra en la casa, los músicos que llegaban a mi casa. Y un día él me preguntó, recuerdo que me preguntó si yo quería tocar algo. Y yo no sé por qué tengo la imagen de estar viendo la pantalla del televisor y había una orquesta sinfónica. Y él me dijo, ¿alguno de esos te gusta? Y yo, el del palito, el del El palito, el palito. del palito, el violín. Y me metieron a violín, ahí a etapa básica de la universidad. A los 4 años entré. 4 años, En Vero. ese momento se aceptaban pequeños. Yo creo que ahora a partir de 6, no sé. Pero en ese momento, 4 años.
Y Y desde desde entonces. entonces, Ok, y digamos, después estuvo el paso por el Castella, ¿verdad? después entré al Castella y sí, entonces ya iba al Castella y a la UCR. Ok. Iba a las dos, o sea, yo salía del Castella a las 4, llegaba a la UCR a las 6, a clases de solfeo, historia, violín, orquesta. O sea, era todo el día. Era todo el día y yo llegaba a mi casa a las 9:30, 10 de la noche, Uf. porque tenía que esperar que mi papá terminara sus ensayos con la orquesta o sus clases y ya me devolvía, o mi mamá me iba a recoger, pero a esas horas. Ah, sí, así era Sí, mi era vida, inmersión, pero así, total. todo el colegio fue así. Y digamos, y durante esa época el Castella, por ejemplo, que obviamente de ahí estabas, o sea, podías tener relación con otras ramas del arte, ¿verdad? Y Ajá. también igual en la U, ¿verdad? Con más instrumentos. ¿Nunca hubo algún momento en donde dijiste, mira, de pronto, no sé, tal vez no sea el violín, sea No, X instrumento, o nunca. siempre tuviste la certeza? Siempre, siempre. Hasta ahorita a mí Ajá, me está interesando otros instrumentos. Me gusta mucho la guitarra, de hecho mi papá me está dando clases virtuales. Eh, y, y me gusta el piano, pero bueno, una cosa a la vez. ajá, Entonces estoy aprendiendo guitarra, ok. pero hasta ahorita es como que se me despertó eso, pero toda la vida fue violín. Y siempre segura con respecto a ello. Siempre Qué segura que ese tuanis, era el mío. qué tuanis. Y Sí. también, digamos, sí, ahí esa etapa primera, ¿qué momentos recordás que te marcaron? Como tal vez, no sé, algún profesor o algún recital que tuviste que hacer que te exigió más de la cuenta, o no sé, en fin, alguna experiencia que puedas, o Para, algunas que puedas resaltar de ese momento. sí, para mí fue muy importante la entrada al Castella. Porque antes de eso estaba en una escuela privada normal, donde el arte no era como tan, no era importante, o sea, sí, era una actividad extracurricular La que materia hacía especial. ahí a la Ajá. especial. Exacto, y yo iba a la UCR a clases y todo, pero en este colegio donde yo estaba, en la escuela, perdón, no era algo importante. En el momento en que entré al Castella, ya fue donde se me marcó a mí todavía, ya, que yo dije, ah, sí, mira, quiero ser violinista, quiero ser músico, quiero que esto sea mi profesión. Sí, te hice ya con gente que estaba, o Ya, sea, de o los sea, mismos, sí, sí, ¿verdad? sí. Entonces ahí es donde hacíamos los recitales, que los domingos familiares tocábamos, ya entré a una orquesta formalmente, a la orquesta del Castella, o sea, ya fue como el punto que me marcó Ajá. para Y decidir. profesores en ese momento, tal vez ahí como que te hayan... Todos, todos los profesores que he tenido han sido súper importantes, todos, eh, todos. He tenido un montón. En el Castella tuve varios, Enrico Veley en italiano, que me enseñó un montón, luego Lorna Castillo, que ahí sigue todavía en el Castella, este, en la UCR Guido Calvo, Julio Cordero, Don Walter Phil, que Don Walter Phil fue el profe de todos los violinistas en Costa Rica, y fue concertino de la Sinfónica Nacional. Em, También hubo un italiano que se llamaba Alessio Benvenuti, que vino una época a dar clases y también fue como, wow. O sea, tuve profesores muy, Ok, muy, muy buenos. Y bueno, luego que vino Fernando, ¿verdad? Y me ayudó mucho con el violín. Entonces ya ahí también, pues, ¿verdad? Hubo un momento, un antes y un después ok, de también de Fernando. súper, súper. Sí. Y ahora bien, cuando terminaste el Castella, entonces sacaste, digamos, seguiste en la UCR, terminaste etapa básica, Terminé la etapa básica, pero no continué con la carrera ok. formalmente porque fue cuando entré a estudiar audiología. Ah, ok, Sí, además hubo ahí una situación importante con el violín cuando estaba en quinto año. Mi mejor amiga del Castella tocaba viola y murió antitos de la graduación de nosotros. oh, Entonces, como para a mí fue eso como un momento muy duro claro, y lo relacioné mucho con el violín, no sé. Y entonces decidí no continuar la carrera y estudiar otra cosa. Seguí tocando violín, seguí estudiando en privado y eso, pero no la carrera la como carrera tal. como tal. Y pues entré a la carrera de audiología. Ok, Ajá.
Pero sí seguí tocando. Seguí Ajá. tocando y ahí fue cuando te conté ahora que empecé a chiviar. Ahí entré al maravilloso mundo de los chivos cuando S- salí del colegio. Ajá. Bueno, incluso antes de salir del colegio ya chiviaba, pero ya Pero ahí fue forma, donde, sí, sí, se sí, consolidó eso. exacto. Y eso te iba a decir, porque bueno, aquí vamos a hacer un pequeño desvío, porque hay Ajá, que volver al tema de la audiología y todo lo demás. ajá, Pero con respecto a eso, que sí, no es, a ver, eh, bueno, sí los hay, pero ¿verdad? A veces se hace con mucha la diferencia entre el músico clásico y el músico que toca popular. exacto. En el caso tuyo, tuviste con la escuela clásica, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuándo fue que empezaste exactamente como a lanzarte a la calle? A lanzarme a la calle. Ajá. Bueno, hubo, o sea, dos personas me metieron al mundo de los chivos. Ujú. Mi papá fue uno, fue el que me empezó a llevar con él a matar chivos. Y me decía, bueno, aprendas estas piezas y yo la llevo. Entonces la meto ahí, en algún momento el chivo se manda con tres piezas, tres boleritos. Y entonces me acuerdo que él me decía, cuando esté tocando, toque como si estuviera cantando. Y ahí para mí fue como, ¿verdad? Como que entendí la manera de tocar música popular, porque yo tocaba música popular como si fuera clásica, así, Ajá. totalmente cuadrada. No sé, bésame mucho. Tarara, tararara, ahora todo Ajá. cuadrado. Y mi papá, no. O sea, como si estuviera cantando. Cántela con el violín. Y yo, Uf, mira, qué sí, bueno mira. está eso. Y eso a mí me cambió la manera de tocar música popular. Y luego, con Luis Diego Solórzano, que me invitó a que tocáramos todos los domingos en el cuartel, en un espacio que se llamaba de Boca en Boca. Y ahí empecé a conocer a un montón de músicos, básicamente a todos los músicos del Toda país. la cantera Fidel musical. Gamboa, Bernardo Quesada, María Pretis, o sea, todos llegaban ahí, se subían al escenario y nosotros los teníamos que acompañar. Entonces, Dele. Nada así, más, eso fue dele. una súper escuela. ¿Y eso, como en qué años fue, Vero, aproximadamente? Yo, Rebobinemos. hace 20 años, yo, sí, 2005, 2006. Ajá. Ujú. Y es muy loco porque ahí tal vez haciendo como un hincapié ahí, eso, yo siento que en situaciones como esas uno aprende mucho como, o se le despiertan los reflejos de resolver, Total, ¿verdad? Es total, porque como, ahí no habían partituras. exacto, dele, Es que ahora resuelva. uno necesito tal pieza, Google, Music score los score, ajá, music score, y ya, listo, la encuentra. En ese momento, chao, olvídese. y la intuición se le desarrolla Exacto, mucho. ¿qué tono tal? Y uno, ok, o sea, nada, Esto, no esto, el sabía otro. ni cómo era la pieza, nada. Y en ese momento sí, claro. Por eso le digo que fue una gran escuela, Claro, porque todos los domingos tenía que acompañar a quien se subiera al escenario, a exacto, tocar lo que fuera, exacto. punto. Y esa relación, digamos, de por ejemplo, de no estorbarle al cantante, de los Exacto, de espacios, no todo ser eso. uno ahí el solito, o sea, Ajá, solo en ciertos espacios, cuando uno está cantando, cuando... sí, Exacto, todo eso lo aprendí ahí. qué Y bueno, loco. además de, imagínate, yo ahí toda pollilla tocando y todo, y de repente entraba Iván Rodríguez, el violinista del país, de repente entraba Ricardo Ramírez, y se sentaban ahí a verme. Y yo nada más me quedaba viéndolos, y yo, Jesus, de nada, dele, Ajá, aquí la vara es tocando. qué buena Ah, escuela, sí, mae. sí, ¿Y sí. quiénes, aparte de vos, quiénes estaban ahí como en esa banda base Ok, de los primero domingos? estuvo, bueno, éramos Luis Diego Solórzano, Ujú. Javier Barbosa y yo. Luego entró Gabo En lugar de Gutiérrez Javier, en lugar de Javier. en la percusión, Exacto. batería. Batería. Ujú. Ujú. Sí, percusión, Ok, más que todo. Y, y ya, esos éramos. súper. Y después de ahí, digamos, ¿qué otros proyectos Me movieron sí, por te movieron ahí. por ahí? Bueno, también luego, bueno, yo desde que estaba en el cole empecé a amar la música flamenco. O sea, Mm. amo el flamenco por sobre todas las cosas. O sea, yo hago ejercicio con flamenco. Es un vacilo. O sea, yo estoy haciendo ahí lo que sea, caminador, Zumba lo que por sea, y yo voy bulerías. haciendo ahí el 12 por 8. Venga, vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Así siempre. O sea, y desde el cole empecé a amar el flamenco, pero así. Entonces, en aquella época también se armó un grupo que se llamaba Solo Flamenco,
que era con Felipe Carvajal, un guitarrista formidable, ahorita vive en Miami, Yamil Heikel, guitarrista y toca cajón, eh, bailadora Aida Vargas, eh, también estaba David Solano, percusionista también, ah, y yo. Entonces, hacíamos bastantes shows en el Jazz Café, en el Festival de Música de Monteverde. Ahí empecé yo con el flamenco. Después hicimos shows de La Llorona en el 2011, que vino el Niño de Elche, de España, que ahora es todo famoso también. Canta con tangana y no sé qué. Bueno. En fin, el flamenco. Estuve en ese grupo y después con Luis Fernando Aguilar en otro. Ajá. Guitarrista flamenco también. También, no sé, empecé a formar como parte de varios grupos, así. Ya después empecé con Joaquín Iglesias, ahora con Los Tenores, con Proyecto de la Orquesta Universal. Como que he tratado Siempre de estar en todo, en en todo tipo de constante música. Ajá. movimiento ahí. Y bueno, y por dicha sí me han invitado bastante. Aquí creo que he tocado con casi que los grupos más importantes ahorita. Malpaís, Editus, eh, Gandhi, toqué con Gandhi, en fin, he estado como con varias gente, entonces bueno, Sí, creo yo que puedo esa, tocar de todo un poco. exacto, sí, esa cualidad yo la sacaría mucho a relucir como eh, ¿cuál es la palabra? Como, Muy sí, versátil. la versatilidad, exacto, Ajá. sí, ¿verdad? De que no te veo solamente, por ejemplo, tocando en eventos vos sola, ¿verdad? Sino como esa Sí, cualidad de poder acompañar diferentes sí, géneros y todo lo sí, sí, demás. sí, y escucho como de todo un poco, o sea. Ajá, Y el hecho de tocar yo sola también me ha obligado a aprenderme también todo tipo de música. mm, O sea, ahora toco con Karol G, por supuesto, todos. me toca. Saluda a Carol G ahí que Karol G, nos está viendo en este la momento. bichota. Ay, Esperemos tenerla sí. por acá un día, ¿cómo no? Sí, así tocando me he convertido en la bichota. O sea, No, y es que hay que, ¿verdad? toca y toca aprender y de memoria y todo ese tipo de música. Hay que Sí, se tenerlo trata de eso muy, muy, de muy, memoria, muy. Ah, muchacha, sí, porque de eso se cierto. trata el show, ¿no? El O sea, show es. no estar pegado ahí al iPad. No, y también otra cosa que en tu caso, aparte de eso, es como, por ejemplo, detalles, pero que a la hora suman, y yo creo que también es importante como mencionarlos. El día que te vi con el arco Ah, que el parecía un Arcoles sable Star Star Wars. Wars. Exacto, sí, pero son parte, o sea, que suman, es Sí, parte del show, sí. ¿verdad? Es parte del show. Y yo creo que a veces uno como que es un pecado muy recurrente en los músicos, olvidarnos tal vez de, de que junto con la música, ¿verdad? También se puede La parte visual. la parte visual, ¿verdad? Como la palabra que odiaba yo en pandemia. Hay que reinventarse. Bueno, sí, hubo que reinventarse. Sí, pero suma. Porque de ser un músico más que está ahí tocando, sentado y con el iPad al frente, mientras la gente está comiendo, eso es música de fondo. Ujú, Vos decidís qué querés ser, si querés ser simplemente música de fondo o querés ser un show. exacto. Y yo decidí que yo quería hacer algo más, quería ser más show, más, ¿verdad? Una showgirl ahí. Y o sea, ahora yo le pongo mucha atención a la vestimenta, las luces, el equipo de sonido. Ujú, ¿Qué equipo llevas? ¿Cómo es el violín? Violín eléctrico así, que se vea todo loco, todo diferente. O el violín acústico porque se vea lindo, limpio, bonito. El arco. Cuando yo vi el arco, yo lo vi en Instagram y todo. Y yo, ese es el arco que necesito. Y me metí a buscarlo y todo, y ya lo encontré y me lo traje. Yo dije, esto es el efecto wow sí, del tema. Y vieras que sí ha funcionado, claro, efecto wow. claro. Y bueno, pues nada, y aprenderme la música de memoria y aprender a moverme. O sea, digamos que me metí a clases de baile. Pero bueno, está súper bien, yo creo, de verdad, por eso te digo que es importante como sacar el tema, porque a veces uno, yo creo que todo nos ha pasado, como que nos enfrascamos en la parte musical Exacto, y dejamos de lado que al final de cuentas es un performance, exacto. ¿verdad? Dejas como vos decís, dejar de ser la música de fondo para de alguna manera brindar una Sí, sí, experiencia, exacto. ¿verdad? Vendes una experiencia. Exacto, Soy un artista. ajá, ajá. Y yo creo y a veces hay como un tabú respecto a eso, ¿verdad? Porque está bien, hay gente, y las hay, como en toda la viña del Señor. Hay gente que le mete todo su esfuerzo a la parte tal vez visual
Y y la no parte a la... musical, Ajá, ¿verdad? O ajá, sea, que da ajá. lástima. Entonces a veces se crea como un tabú respecto a eso, ¿verdad? De que como que si, no sé, como por ejemplo eso, si preocuparse de todos esos aspectos, ¿verdad? Visuales es como pecado, como, y Exacto. nombres, ¿Sabes en qué ¿verdad? momento para mí fue como muy importante la parte visual? Cuando me empezaron a pintar. No sé si has visto que yo he hecho Las body varas de body paint. paint, ajá, En ese momento, como que yo dije, mira, sí, es que también es lo que vos dijiste ahora, una experiencia. sí, A partir de que me empezaron a pintar, le tomé mucho más importancia también a la parte visual. Obviamente lo que se escucha es importante, lo que suena, cómo suena, por eso el equipo tiene que estar bueno, ajá, las pistas buenas, todo bien. Pero la parte visual, claro, la gente se quedaba viendo y decía, pero ¿qué es esto tanto ánimo? Una vara ahí pintada, una ahí de madre naturaleza, o de jaguar, o lo que sea. Y yo, ahí fue donde se me encendió más el claro, bombillo de la parte visual. Ya sea pintada o no, o con un buen vestido, con un buen peinado, un buen maquillaje y que se vea tuanis. Todo sí, eso es importante, sí. Pero genial, sí, genial. sí. Sí, yo creo que era importante sacar a relucir eso, porque a veces, no sé, bueno, vos has visto, siempre está la queja eterna de quedarte, no sé, vos lo escuchás, porque uno lo escucha, yo lo escucho, sí, seguro que vos también, de la gente que, o de los músicos y artistas que, ¿verdad? Como que hay una queja de que, no, de que, sí, es verdad, a veces ¿verdad? No hay como exceso de trabajo a veces, pero sí hay que reinventarse, como Ay, decís, hay sí, que ¿verdad? reinventarse. Hay que ver por dónde, o sea, del cielo no te va a No, llegar nada, no, mae. no, y buscar y hacer buenos videos y hacer buenas, o sea, Exacto, todo eso. Porque ahorita a los músicos nos toca hacer todo, ¿verdad? exacto, O sea, músicos, productores audiovisuales, saber, porque tenemos que saber de todo un poco. todo. Saludos a José Andrés en los controles ahí que está. En la iluminación. La iluminación, tenemos que convertirnos en Y hay todo. que perderle el miedo a eso, mae. Sí, Ujú. sí. Y hacer eso no te hace menos músico, No, ¿verdad? Que es como ese romanticismo, no, es que yo y la música y yo. No sé, o por lo menos yo lo veo así. ¿Verdad? Habrá exacto. gente que tal vez de pronto no está, pero en fin. Entonces, vamos a retroceder en la conversación, tal vez 3 kilómetros ahí Ok. en el cruce al que quedamos, para hacer hincapié Cruce este, Pacayas. en la ahí en El Cristo el Sabanilla. Cristo de Sabanilla, ok, volvemos a la Ver Castella, Ok. ¿verdad? Cuando dijiste, quiero estudiar audiología, ¿qué fue lo que te movió? Porque todavía, por ejemplo, con tu papá guitarrista, todo lo demás, es entendible, ¿verdad? Que Sí, sí, la sí. parte de la música siempre estuvo presente, pero audiología, Sí, sí, nada que ver. ¿verdad? Bueno, sí, que Sí, ver y nada que ver. exacto, sí que ver, Porque, pero mira, eso fue una cosa muy loca, porque como yo estaba media quitada con el violín por todo lo que se apagó ahí algo. Ah, no. Ok. gracias, Vero, los controles ahí, siempre atenta. Sí. Este, como estaba un poco quitada con la música y todo por lo que había pasado con Amanda, em, mi prima un día llegó que quería estudiar terapia respiratoria y me enseñó todos los brochures de la universidad y vi el de audiología y me puse a leerlo. Yo, suena interesante. Audición y no sé qué, música, audición, me metí a la carrera y ya la saqué, pero no ejercí por un montón de tiempo porque me dediqué a ser músico. Y luego, como que se me metió la espina de que quería estudiar algo más. Y fue cuando entré a terapia de lenguaje. Me convalidaban un montón de materias, tenía mucho que ver, terapia de lenguaje y audición y todo. Y ahí sí saqué ya la carrera, al final, ya la licenciatura. Y luego de eso, estaba terminando la licenciatura cuando hubo un campamento que se llamaba el Viva Voice. Y en ese campamento conocí la rehabilitación auditiva para personas con implante coclear y audífono. Entonces, ese fue como otro punto, ¿verdad? Otro momento, wow. Otro momento wow. Y, y empecé a dedicarme a eso, a la rehabilitación auditiva. Actualmente estoy terminando el diplomado en Chile de rehabilitación auditiva. Trabajé en el programa de implante coclear del Hospital México en la pandemia y actualmente tengo pacientes privados Ok, de implante coclear, audífonos
Y entonces ha sido como Otra otra faceta. faceta que amo Ajá. también, que me apasiona montones y que he utilizado la música también en las terapias. Eso te quería preguntar, Sí. digamos, porque de pronto, no sé, y me corregís porque obviamente no desconozco, pero es más fácil para uno pensar que involucrar la música en, en la parte De esta terapia, de sí. la terapia audiológica que al contrario, ¿verdad? No sé si hay... No, no, es, bueno, en la parte de rehabilitación auditiva, sobre todo en niños, sí es súper importante, Ujú. porque estimula áreas del cerebro, Ok, ¿verdad? Que todo hemisferio derecho, ajá, ¿verdad? Entonces, todas estas entonaciones, ritmos, todo eso ayuda a la parte de comunicación de niños, del lenguaje hablado, el lenguaje, ¿verdad? Receptivo, todo esto. Entonces es importante estimularles mucho con música. De hecho, es uno de los tres pilares de la rehabilitación, porque está la parte de juego, ajá. la parte de cuentos, la parte de canciones. ¿Verdad? Entonces, yo agarro la guitarra y empiezo a cantarles, o les canto a viva voz, así, sin nada. Muchas canciones, mucho todo. Entonces, sí, vieras que funciona montones. Ok, Y en adultos estimula partes del cerebro, pues que de repente ya se estaban quedando por no escuchar, ¿verdad? como Ah, marchitándose, digamos. exacto. Ajá. Entonces, con la música pum, se les empieza Uf, a qué estimular importante, nuevamente. ¿verdad? Y vieras que vacilón, porque hay adultos que empiezan a recordar canciones, solo por escuchar ritmos, ya se acuerdan de melodías, y es Increíble. muy, muy bonito. Cuando uno hasta empiezan a reconocer ya instrumentos, o sea, en una canción y empiezan a reconocer los instrumentos individualmente, es súper chido, Qué es increíble, súper Vero. chido. Entonces la música, pues sí, se puede utilizar para todo y al final es todo el complemento, audiología, terapia y música, las tres cosas. Sí, como vos Ah, decías, exacto, exacto. es una misma, una misma. Exacto. Entonces, por eso sí, no lo siento como que hago muchas cosas diferentes. Ajá. Ujú. Qué vacilo. Y es que, es eso, tal vez de pronto para uno esa es como la parte, o sea, para uno es más familiar, y bueno, para todos los colegas, la Vero músico, ¿verdad? Ah, sí, pero aquí, o sea, voy a un Exacto. ensayo y ya se me acercan como cinco. Mae, mira, vieras que tengo un sonido, un Ay, el pitillo. Mae, tinnitus. vos sabes, es que, mira, vos puedes hacerme un examen porque vieras que no oigo. Es Ay, mae, como tenés ahí el parlante a la par o estás usando los in-ear a más no dar, o sea, am, ¿verdad? Tenés que cuidar. Entonces ya doy consulta, ensayo y doy consulta audiológica. Vero, y vamos a hacer una cosa. Qué va. Vamos a aprovechar y te voy a pedir así si puedes dar tips generales a los músicos. Así, de verdad, porque sí, mira, maes, es Es como 6D. escuelita para Sí, todos, ¿verdad? Escuelita para Todos. Y bienvenidos a la sección Escuelita para Todos. Patrocinado por... No, sí, de verdad, como que crees vos cuáles son los... Bueno, obviamente el volumen, los Ah, volúmenes, no, claro, di ¿verdad? la Claro está. protección. Bueno, me pareció súper interesante que el día que te vi en el concierto de salsa, que andabas Ajá. con protección. Ah, sí. Y yo no. Y yo soy la audióloga. Es que ¡Ah! va, sí, no, no, Y ya. no, al día siguiente amanecí con un tinnitus Ay, en serio. que yo dije, ¿cómo es posible que José ande con protección y yo no? Porque ya tengo tinnitus. Bueno, yo amanecí con un tinnitus que me duró todo el día y realmente me preocupé Uy, montones. madre, Y yo dije, oh no, qué susto. sí, o sea, estaba intermitente, iba y venía y yo, oh no. Entonces, bueno, la protección auditiva. Y yo sé que para los músicos es difícil usar protección auditiva porque se nos van, perdemos muchas frecuencias. Ujú. O sea, yo no puedo utilizar, no puedo utilizar de este lado un tapón si estoy tocando. No, no puedo. De hecho, cuando uso in-ear, solo uso de este lado. El de este lado no. Yo Claro, necesito todo escuchar referencia está la ahí. acústica del violín. O sea, sí, yo necesito escuchar el violín. Entonces, para nosotros los músicos es muy difícil usar protección cuando uno está tocando, sobre todo en instrumentos como el violín, que depende del oído, la afinación, ¿sí? Ajá. Si no estás, chao. Pero bueno, si usan in-ears, pues obviamente no usarlos, porque ese es el monitor, es directo, o sea, es Directo. directo en el oído, entonces como usar audífonos, es lo mismo. No sobrepasar, si usamos audífonos, no sobrepasar el 80% de la capacidad del audífono. No estar a la par de los parlantes o monitores, ¿verdad? Tratar de cuidarse, en ensayos, tratar de protegerse lo más que se pueda. Ajá. Hay gente que yo los veo en ensayos a veces con
con papel higiénico o con algodones. Y está bien, o sea, hay que protegerse. Existen eh, protectores con filtro. Son los que se... Sí, pero tienen un filtro en el centro. Ah, ¿en Entonces, serio? Ah? eso, ajá, aquí haciendo anuncios ya. Ah, sí, luego ahí no lo Después luego te pasas. cuento dónde los venden. Este, pero sí existen que se supone que son para músicos, porque son con filtro, entonces te filtran frecuencias y te filtran decibeles y todo para... Oh. Ujú, ujú, ¿Ves? Aquí exactamente. estoy viendo. Ah, no, sí, sí, está mi voz ahí ¿Qué pasa presente. con el sonido aquí? Sí, no. Sí, ya, José, perdón. arreglate el sonido. José, José, José. José, échale un vistazo ahí que está pasando el sonido. No, pero sí estaba agarrando, sí estaba agarrando. Ah, bueno, Pero bueno, entonces tips son esos, o ok, sea, protección, cuidado, no exponerse, evitar la exposición y pues nada. listo. Bueno, bueno, muchísimas gracias ahí por esas gotitas del saber. No, y de verdad, ya para ir finalizando, bueno, de nuevo, agradecerte el tiempo. Ahora, y para terminar, dos preguntas. Número uno, ¿qué le dirías vos a esa niña, ese niño o esa persona en realidad que tiene como eh, como el gusano, ¿verdad? De- de estudiar música, de dedicarse, o inclusive también a los músicos, ¿cómo no? Porque a veces el tabú, no el tabú, es como la imagen más recurrente de la persona que se dedica, o sea, como que quiere dedicarse al arte, pero le da miedo. Pero también los hay músicos que de pronto llevan toda su vida en la música, o personas que llevan toda su vida en la música, que de pronto tienen como interés por otra cosa, pero, ¿verdad? Siempre, de pronto como que hay la inseguridad de, puta, voy a dejar o voy a empezar este nuevo camino, ¿no? Pero si toda la vida he tocado música, ¿cómo voy a...? Entonces, de pronto, ¿qué recomendaciones le darías o qué le dirías vos, ¿verdad? Bueno, del miedo no se saca nada. Y si hay algo que he aprendido yo sí, en todo este camino, y que tuviera 80 años, es que si tenés ganas de aprender, hacelo. O sea, obviamente entre las posibilidades de uno, ¿verdad? Porque a veces no para todo el mundo es tan fácil, pero si uno tiene ganas de aprender algo nuevo, o sea, hágalo. Si tiene ganas de la espinita de un niño, digamos, eso, Sí, de que quiere, entonces, yo sé, es que para un niño es difícil porque siempre va a ser como depender de del, la ¿verdad? Del apoyo. figura, ajá. Entonces, más bien aquí es dirigido a los padres de esos niños. Apóyenlos, impulsen, estimulen, busquen, porque ya sea que vayan a ser músicos o artistas en general, no solo músicos, artistas o no, el paso por el arte en la vida de una persona es sumamente importante. O sea, el crecimiento que da, el aporte que da para la vida. Uno tiene otra visión del mundo siendo artista o habiendo pasado por alguna rama del arte. Y para los músicos, pues tengo personas muy cercanas y esto me hace sentir como muy feliz que me han dicho que donde me ven a mí haciendo muchas cosas, como que se les ha despertado las ganas de estudiar otras cosas. Hmm, Entonces, tengo una amiga cercana, también que se quiere meter ahora a estudiar neuromúsica. Y me lo muchacha, dijo qué a mí con una bueno. emoción. Me dice, es que, o sea, yo te la veo que está también que en terapia y que no sé qué. Y encontré que existe la neuromúsica y ahora me quiero meter a eso también. Para hacer otra cosa, pero que tenga que ver con la música, pero también para salirme un poco. Y yo, bueno, listo, Tuani, es como poder inspirar también a Ajá, otras personas ajá. a que quieran estudiar y conocer otras cosas. Porque de ahí también uno no se puede cerrar en solo, Claro, ¿verdad? sí, En total, solo un total. área. Así que bueno, pues nada, dele. Genial, Vero. Y ya para terminar la última pregunta. La cosa es que estoy haciendo un playlist, o sea, con una canción que todos los invitados al podcast me dejan. Entonces, yo sé que es muy difícil quedarse con una canción, pero ¿cuál canción vas a aportarle al playlist El playlist. Repercusiones? O sea, va a ser flamenco, Ah, obvio. ¿y cuál? Decila para ponerla ahí. Ah, ok. Para que la gente sepa que fuiste vos la que... Ok, a mí, o sea, amo Vicente Amigo Ajá. y una que se llama Paseo de Gracia. Paseo de Gracia.
Ok. De Vicente la escucho mucho, 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 mucho. Entonces, bueno, ya saben, Paseo de Gracia De Vicente llegó a Amigo. ustedes gracias a Vero Zumbado. Vero, mil gracias. Gracias a vos, De José. verdad, por todo el tiempo ahí, toda la inspiración y sacar el rato, porque de verdad el tiempo es el bien preciado, más valioso que tenemos. Así es. Y de verdad que vengas acá y hacer el esfuerzo de venir hasta acá y toda la No, cosa. no, pues, De verdad te lo agradezco gracias a montones. vos. Muy honrada estar aquí, de Ya. verdad. Listo, muchas gracias y ahí nos vemos en la próxima, gente. Pura vida, cuídense, ya saben, Chao. tomen agua y coman frutas y vegetales y todo ese rollo. Y cuídense los oídos. Y no Chao. tomen guaro. No. Chao, pura vida. Repercusiones llega a ustedes gracias a Cian Coco Studio, productora multimedia.